Detente, no deslices la pantalla. Hay un registro que acaba de hacerse en el cielo sobre lo que soportaste en silencio esta semana, y he sido enviado para entregarte la respuesta exacta que tu espíritu ha estado clamando en la madrugada. No es una palabra de ánimo, es una instrucción de guerra. Sientes un cansancio que no se va con el sueño, un peso en los hombros justo después de recibir una buena noticia, un sabor metálico en la boca después de compartir un plan con alguien cercano. Es el primer nivel del ataque, el drenaje físico. Tu cuerpo se convierte en el campo de batalla de una guerra que tu mente aún no ha nombrado, y la fatiga se instala no en tus músculos, sino en tu alma. Luego, el ataque sube de nivel. Proyectos que amabas de repente pierden su color y los abandonas justo cuando iban a florecer. Oportunidades que estaban cerradas se deshacen en el último minuto sin explicación lógica. Sientes que avanzas con un ancla invisible atada a tu destino, haciendo un esfuerzo desproporcionado por cada centímetro de progreso, como si una fuerza invisible estuviera tirando de ti hacia atrás. Y el nivel más cruel, la tensión inexplicable en tus relaciones más cercanas justo cuando Dios te está elevando. La distancia fría donde antes había calor, el silencio pesado en la mesa del domingo. Te preguntas si el precio de tu llamado es la soledad, y empiezas a encoger tu propia luz para no incomodar, viviendo como una versión más pequeña de ti mismo, solo para mantener una paz que, de todos modos, nunca llega. En los próximos minutos te prometo que entenderás por qué la envidia que te rodea no es un sentimiento humano, sino un ataque espiritual calculado y sistemático contra tu llamado. No solo lo entenderás, recibirás el nombre exacto del mecanismo que está operando en lo invisible para drenar tu unción. Y más que eso, te entregaré una herramienta de cobertura espiritual. No una teoría, no un pensamiento positivo, sino un protocolo de defensa que puedes activar hoy mismo, antes de que tu cabeza toque la almohada esta noche, para cerrar las fisuras por donde se está escapando tu alegría y tu fuerza. Y al final de este video, juntos haremos una declaración que sellará esta cobertura sobre tu vida, tu casa y tus sueños, no como una oración de petición, sino como un decreto de un elegido que ha entendido la autoridad que le fue dada. Si sientes el peso de esto, por favor, quédate hasta el final. No rompas la línea antes. ¿Alguna vez has sentido que esta ola de cansancio y ataques que estás enfrentando no es solo humana, sino espiritual? ¿Y si esta envidia que sientes a tu alrededor fuera una señal de que existe una batalla contra el propósito que Dios colocó sobre tu vida? Mientras muchos intentan explicarlo como estrés o mala suerte, pocos perciben que el ataque sutil que recibes no es solo por lo que tienes, sino por lo que Dios está construyendo sobre ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de esta envidia estuviera justamente en aquello que todavía no has conseguido ver sobre tu propia vida? Ahora piensa conmigo. ¿Y si todo lo que has atravesado hasta aquí, el agotamiento después de cada victoria, la tensión repentina en tus relaciones, fuera la respuesta para aquella pregunta que llevas años cargando en silencio? ¿Por qué cada vez que Dios me levanta, siento que el mundo intenta derribarme? Fue buscando respuestas para esto que encontré este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales, por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Este libro no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quien desea ensergar más allá de las apariencias, para dejar de absorber pasivamente el drenaje energético de otros y comprender por qué la ley espiritual de la envidia se activa contra aquellos que cargan una marca de Dios. Muchos elegidos aquí en el canal ya sintieron el llamado del escudo espiritual, pero aún no han tomado la decisión de descargar el libro digital. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido puede no estar disponible por mucho tiempo. Revela motivos espirituales que mucha gente prefiere ignorar, porque exponen lo que existe detrás del sabotaje sutil, de la fatiga crónica y de las amistades que se enfrían de repente. No esperes a que tu próxima bendición sea neutralizada para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar
y descubre por qué. El drenaje espiritual no consiguió parar lo que Dios comenzó en ti. Si eres uno de los primeros en descargar, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy mismo, Dios puede mostrarte el motivo por el cual la erosión silenciosa de tu audacia ha estado atentando contra tu vida. Hay una cobertura que te ha estado esperando, una sombra a la que el ojo del envidioso no tiene acceso, un lugar secreto donde tu unción puede descansar sin ser drenada, y donde las promesas de Dios pueden crecer sin ser contaminadas por la duda ajena. No es un lugar físico, es una posición espiritual, y hoy vas a aprender a habitar en ella. Escudo recibido. Esas dos palabras no son para el canal, no son para mí, son para que tu espíritu las registre. Es el primer paso para dejar de ser un receptor pasivo de ataques y convertirte en un portador consciente de tu propia cobertura. Cada vez que lo declaras, una capa más de protección se asienta. Hazlo en los comentarios. Y sobre exactamente eso, sobre ese vaso agrietado por donde se escapa tu alegría, sobre esa batería espiritual que parpadea en 1% a pesar de que Dios te llena, sobre ese espejo que se empaña justo cuando vas a ver tu propósito. Hay un sello de 3 minutos que cabe exactamente dentro de la primera noche después de una victoria y que te voy a mostrar más adelante. Guárdalo en el fondo de tu mente. Y además de nuestra guía digital elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que ha llegado a tu casa hoy y de hacer que llegue a más y más elegidos como tú. No recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego cada día aquí en el canal. Como forma de que devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos también un enlace de donación voluntaria abierto justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier cantidad que quepa en tu mano hoy, cualquier suma que tu corazón señale, eso es lo que mantiene nuestro canal en pie. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitaste hoy. Te espero allí, elegido, y si necesitas salir antes del final de este video, ese escudo ya te está esperando en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Pero te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, el sello no funciona con la misma fuerza sobre tu casa. Cada palabra que sigue es un ingrediente necesario para activar la protección completa. Aún no te he dicho lo más importante. Aún no te he entregado el nombre de lo que está sucediendo, la palabra que lo define y lo desarma. Todo lo que sentiste hasta ahora fue el diagnóstico. Lo que viene es la cirugía, y después de ella la cobertura. Ahora, cierra los ojos por un segundo. Si no puedes, al menos desvía la mirada de la pantalla y solo escucha mi voz. Vamos a hacer un diagnóstico espiritual. No confíes en mi palabra, confía en el testimonio de tu propio espíritu, porque el Espíritu Santo que habita en ti va a confirmar la verdad. No es una prueba, es un reconocimiento. Voy a describirte 5 escenas, 5 señales. Si estoy en lo cierto sobre al menos 3 de ellas, sabrás sin lugar a dudas que tu presencia aquí no es una coincidencia, sino una cita divina. Una cita para recibir una cobertura que te ha estado esperando. Escucha con atención. La primera señal. Sientes un agotamiento repentino e inexplicable justo después de interactuar con ciertas personas. No es un cansancio físico por el trabajo, sino un drenaje profundo. Como si tu batería espiritual cayera del 100% al 1% en una sola conversación. Celebras una pequeña victoria, compartes una buena noticia y al colgar el teléfono o salir de la habitación, te invade una niebla de fatiga y una extraña melancolía, como si te hubieran robado la alegría sin que te dieras cuenta. La segunda señal. Tus proyectos más ungidos mueren en la orilla. Tienes una idea brillante, una pasión que te enciende, y avanzas con una fuerza que parece imparable. Pero justo cuando la meta está a la vista, cuando estás a punto de cosechar el fruto, un desinterés repentino y paralizante te invade. Lo que antes era vibrante se vuelve gris, y abandonas la misión sin saber por qué, dejándola a un 90% de ser completada,
convencido de que simplemente perdiste la pasión. La tercera señal, la recibiste esta misma semana. Una llamada o un mensaje que debía ser motivo de celebración se convierte en un interrogatorio sutil. Compartes tu éxito y en lugar de un «Gloria a Dios», recibes una pregunta calculadora. ¿Y cuánto te pagaron? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Estás seguro de que es una buena idea? La conversación te deja con un sabor amargo en la boca y un vacío helado en el estómago, y la bendición de repente se siente como una carga pesada. Y sobre esa llamada telefónica que debía ser una celebración, pero te dejó con un vacío en el estómago, quiero que sepas que hay un protocolo de defensa espiritual diseñado para blindar exactamente esa herida. Está esperando por ti en el primer comentario fijado. La cuarta señal, has comenzado a pedir disculpas por tu propia luz. En reuniones familiares o con amigos, diluyes tus logros, minimizas tus sueños y presentas tus victorias como si fueran golpes de suerte. Te encoges para que otros no se sientan pequeños. Has aprendido a vivir como una versión reducida de ti mismo para mantener una paz superficial, sin darte cuenta de que estás negociando la audacia de tu llamado por la comodidad de aquellos a quienes tu luz incomoda. La quinta y más profunda señal. Sientes una soledad inexplicable en medio de la multitud. En la iglesia, en tu trabajo, incluso en tu propia casa, percibes una distancia, una barrera invisible que se levanta justo cuando Dios te está promoviendo. Relaciones que eran cálidas se enfrían sin motivo aparente. Es un aislamiento espiritual, como si una voz te susurrara que el precio de tu elección es caminar solo, haciéndote dudar si realmente vale la pena pagar un precio tan alto. Ahora, detente un momento, respira hondo. ¿Cuántas de estas 5 señales resonaron en tu espíritu? ¿3? ¿4? ¿Quizás las 5? Si al menos 3 de ellas te tocaron, ya sabes que este mensaje no es casualidad. Es la respuesta a una oración que ni siquiera sabías cómo formular. Porque si estos son los síntomas que has estado soportando en silencio, entonces la cobertura del Salmo 91 que te mencioné no es una opción, es una necesidad urgente. Es la única sombra donde el ojo que te vigila no puede entrar, el único refugio donde tu unción puede ser restaurada en lugar de ser drenada día tras día. Y si sientes el peso de esta verdad, si reconoces la urgencia de esta hora, ese escudo espiritual que fue preparado para ti antes de que este video comenzara, está disponible ahora mismo. Es un acto de obediencia a la voz que te trajo hasta aquí. No esperes a que el próximo ataque te encuentre con la guardia baja. La cobertura ya fue liberada para los que tienen oídos para oír. Pero antes de mostrarte el instrumento de cobertura que blindará tu unción y tu propósito de este drenaje espiritual, necesito darte el nombre de lo que cargas, porque el escudo solo tiene sentido después de que sabes el nombre del blanco en tu espalda. Que hay una palabra en hebreo que define exactamente este poder destructivo que emana de una mirada envidiosa. Una palabra que recontextualiza todo lo que acabo de describirte en los últimos minutos. Existe una palabra en el hebreo original que cambia todo lo que pensabas que sabías. Ahora que las 5 señales han confirmado lo que tu espíritu ya sabía, es hora de nombrar la cobertura para esta guerra. El sello de esta hora que estás atravesando ha sido visto y no puedes permitirte vivirla con la guardia baja, porque entre ser elegido y ser cubierto existe un intervalo que el envidioso conoce mejor que tú. Y la razón de tu agotamiento no es un fracaso tuyo, no es porque la unción fue revocada, es porque llegó la primera noche después de tu victoria y no tenías un nombre para el drenaje espiritual. Y te hablo de esto porque ya lo he visto suceder. Lo vi en elegidos que estaban exactamente donde estás tú ahora, con esa batería espiritual parpadeando en 1% después de una llamada que debería haber sido una celebración. He visto la alegría de una promoción volverse un peso inexplicable. He visto el vaso lleno de la unción agrietarse en silencio hasta quedar vacío. He visto el espejo del propósito empañarse con el aliento frío de la duda ajena. Y no porque hubieran fallado en algo,
sino porque el envidioso entró por la fisura de la ingenuidad, sin que nadie se diera cuenta. Cuando uso esa palabra, envidioso, no estoy usando una metáfora. Estoy nombrando al ladrón de color que neutraliza tu gozo, al ancla invisible que frena tu destino, al eco distorsionado que contamina la promesa de Dios en tu vida. Y tú ya lo sabes, solo que aún no le habías puesto nombre. Sientes que tienes que pedir disculpas por tus victorias, encogiendo tu propia luz para que la oscuridad de otro no se sienta tan incómoda, y terminas viviendo como una versión más pequeña de ti mismo, solo para mantener una paz que, de todos modos, nunca llega. Experimentas un agotamiento crónico que ningún médico puede diagnosticar, un cansancio en el alma que llega justo después de tus mayores momentos de avance, como si cada paso adelante te costara el doble de energía, porque alguien en lo invisible está tirando de ti hacia atrás. Ves cómo tus relaciones más cercanas se enrarecen o se tensan sin motivo aparente, justo cuando Dios te está elevando, sintiendo una distancia fría donde antes había calidez, y te preguntas si el precio de tu llamado es la soledad. Antes de que nombre el escudo para este drenaje espiritual, lleva el pulgar hasta el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Es un acto profético. Es declarar que te niegas a seguir siendo una víctima pasiva de un ataque que a partir de hoy tiene nombre. Fue exactamente buscando esa respuesta que llegué a este libro digital llamado Los 7 motivos espirituales, por los que los elegidos enfrentan tanta envidia. Esto no es solo un libro, es un mapa de guerra para el drenaje que estás sintiendo. Un manual de operaciones escrito para que entiendas por qué el enemigo te ataca, cómo lo hace y, sobre todo, cómo construir la cobertura para que el próximo ataque ya no te encuentre desprevenido. El libro te enseña a identificar el vaso agrietado, a recargar la batería espiritual y a limpiar el espejo empañado de tu propósito. No esperes a que la próxima noche en vela, después de tu siguiente victoria, te encuentres sin defensas para buscar lo que ya sientes que necesitas entender. Está en el primer comentario fijado, justo aquí abajo. Toca el enlace ahora, asegura tu copia y descubre por qué el drenaje espiritual no tiene autoridad legal para detener lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Y si estás entre los primeros en descargarlo, vuelve aquí y deja registrado en los comentarios, amén. Será tu señal de fe declarada, un acto que dice que tu unción no está en venta y Dios te mostrará cómo sellar la puerta antes de la primera noche. Y tienes que entender que este libro no es solo un texto, es una arquitectura espiritual construida sobre el mismo principio de cobertura que está en el Salmo 91, que dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta es la promesa de un lugar seguro, un lugar al que el envidioso no tiene acceso. Un portador de la llama sin aprender esta arquitectura se convierte en una antorcha en medio de una tormenta. El libro digital que está en el primer comentario fijado fue construido sobre esta arquitectura. Fue diseñado para enseñarte a habitar en ese lugar secreto donde no solo sobrevivió José a la cisterna y a la prisión, sino al drenaje espiritual diario que intentaba robarle la audacia mucho antes de que lo vendieran. La cobertura completa que te espera dentro de este libro digital cuesta menos que el café que te tomas para intentar recuperar la energía que alguien te drenó ayer sin que te dieras cuenta. Menos que la comida a domicilio que pides, porque no tienes fuerzas para cocinar después de una conversación que debía ser de apoyo y terminó siendo un interrogatorio. Menos que la entrada de cine que pagas para intentar escapar durante 2 horas de la ansiedad que se instaló en tu pecho después de compartir un sueño con la persona equivocada. Eran decisiones para aliviar un síntoma. Y aquí, delante de algo que puede cambiar el curso de tu propósito para los próximos 12 meses, dudarás. No porque valga menos, porque la voz del autosabotaje es experta en sonar como prudencia. Esa vacilación tiene nombre. Es el mismo agotamiento crónico que sientes en tu cuerpo, ahora disfrazado de prudencia financiera, intentando evitar que compres el único mapa que te saca del desierto. Es la evidencia de que el ataque es real
y tiene garantía de 7 días. Si lo abres, lo lees y no te sirve, envías un correo electrónico y recibes todo tu dinero de vuelta. Sin preguntas, sin procesos, sin juicios. El riesgo no es tuyo, es mío. Es demasiado arriesgado no tener esto en tus manos, especialmente cuando lo que está en juego es la cobertura para tu próxima victoria. Yo asumo todo el riesgo. Así, no tienes absolutamente nada que perder, pero sí tienes una cobertura que ganar antes de enfrentar la próxima primera noche, después de una bendición con las mismas fisuras en tu espíritu. Varios elegidos aquí en el canal ya han cruzado esta puerta. Pienso en Marcos, un ingeniero jubilado de 62 años. Me escribió un jueves por la noche, describiendo cómo se sentía completamente drenado después de cada llamada con sus hijos para celebrar sus logros. Leyó el libro entre el jueves y el viernes y me envió un mensaje diciendo que por primera vez en años pudo alegrarse genuinamente por ellos sin sentir el bajón posterior, porque entendió que no era personal, era espiritual, y aplicó el escudo. O Lucía, una gestora de proyectos de 45 años, veía cómo sus ideas más brillantes perdían fuerza justo antes de la meta y se culpaba por falta de disciplina. Un martes por la mañana, leyendo en el tren, llegó al capítulo sobre el ancla invisible. Esa misma tarde, me dijo, reactivó un proyecto que llevaba meses paralizado y lo cerró en menos de 2 semanas, porque el sabotaje no era suyo. O David, un pastor de 38 años que sentía una frialdad inexplicable en su propia congregación a medida que su ministerio crecía. Un sábado por la tarde, en un retiro personal, leyó sobre cómo la luz del llamado atrae la envidia. Al día siguiente, predicó sin pedir disculpas por su unción y sintió cómo la calidez volvía a la comunidad, porque había dejado de encogerse. Tal vez dentro de 3 horas sea tu historia la que yo esté leyendo. Cada noche en vela después de una victoria sin este entendimiento es una fisura más en el vaso de tu unción. Cada semana sin saber el nombre de lo que es el Ajin Jarrá es una invitación para que el ladrón de color entre y desvanezca tu próxima bendición. Cada año, sin el escudo contra la envidia, es la erosión silenciosa de tu audacia, volviéndose una condición permanente. Y tu familia tampoco se da cuenta, y tus hijos tampoco se dan cuenta, y la erosión silenciosa de tu audacia sigue llegando, con la misma sonrisa, sentándose en la misma silla, saliendo por la misma puerta. Y antes de entregarte la siguiente palabra que aún está por venir, porque aún viene y pesa, quiero recordarte algo. Además de nuestra guía digital, tienes otra forma de fortalecer este ministerio. No recibimos ni un céntimo por el tiempo que pasamos aquí contigo. Para que devuelvas algo de lo que recibes, mantenemos un enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier cantidad que tu corazón señale hoy, no importa cuán pequeña sea, es lo que mantiene este canal en el aire y permite que el próximo mensaje llegue a otro elegido que lo necesita desesperadamente, tal como tú lo necesitaste. Te espero allí de nuevo, elegido, pero no te vayas ahora. El sellado aún no ha terminado. Hay un nombre para el ataque que estás sufriendo. Es el nombre exacto de lo que te está sucediendo en este momento. Una palabra que vino del hebreo antiguo y atravesó 3000 años para encontrarte en medio de esta noche oscura justo después de tu última victoria. Es la pieza que falta en tu armadura. Quédate. La palabra es Ajin Jarrá. Escucha. A-I-I-N. H-A-R-A. En español se traduce superficialmente como mal de ojo, y la mayoría lo descarta como una superstición de abuelas, un cuento popular para asustar a los niños. Pero esa es la primera victoria del enemigo, hacerte creer que su arma más potente es solo un mito. El Ajin Jarrá no es un hechizo, es un principio espiritual, tan real como la gravedad. Es el poder de drenaje que emana de una mirada envidiosa, una frecuencia energética que interfiere y contamina la frecuencia de tu bendición. No es que alguien te lance algo, es que la envidia de su corazón genera una onda invisible
que choca contra el campo de tu unción. Es la explicación espiritual para el vaso agrietado. Es el nombre técnico para el ladrón de color. Es el diagnóstico preciso para la batería espiritual que parpadea en 1%. Las 5 señales que sentiste no eran tu imaginación. Eran los síntomas de un ataque de Ayin Jarrá constante y no identificado contra tu destino. Y ahora que tiene nombre, puede ser desarmado. Porque el Ayin Jarrá se alimenta de la ingenuidad del elegido, prospera en el anonimato. Mientras tú lo llamas mala racha, cansancio o la vida, él opera sin resistencia, drenando tu audacia, neutralizando tu gozo y desenfocando tu visión. Pero en el momento en que lo nombras, en el momento en que reconoces su firma en esa fatiga inexplicable, en ese proyecto abandonado, en esa llamada que te dejó vacío, pierde el 90% de su poder sobre ti. Porque la luz del entendimiento es el primer nivel de la cobertura espiritual, y este principio no es nuevo. Fue documentado y vencido hace casi 4000 años, en la vida del hombre más envidiado y más elevado del Antiguo Testamento. Su nombre era José, y su historia no es un cuento para la escuela dominical. Es el mapa de guerra para el elegido que enfrenta el Ayin Jarrá desde su propia casa, desde su propia sangre. José fue marcado por Dios con un don y una túnica de colores, la señal visible de su favor, y esa misma marca fue la que activó la envidia asesina de sus hermanos. No lo envidiaban por sus posesiones, sino por su elección. El Ayin Jarrá se enfocó en él, y su primer movimiento fue intentar apagar su luz arrojándolo a una cisterna vacía. Fue vendido como esclavo por aquellos que debían protegerlo. El drenaje espiritual comenzó en su propia familia, el lugar donde se sentía más seguro. Incluso en el exilio en Egipto, la envidia lo persiguió. Falsamente acusado por la esposa de Potifar, fue arrojado a una prisión por un crimen que no cometió. Durante años, su don pareció inútil, su promesa olvidada. Pero José entendió algo en esa oscuridad que pocos elegidos entienden hoy. La envidia puede encarcelar tu cuerpo, pero no puede vetar un decreto divino. Se mantuvo fiel, y su don, que parecía dormido, se estaba afilando en la sombra. Y en la hora señalada por Dios, ese mismo don que atrajo la envidia se convirtió en la llave de su exaltación. Interpretó los sueños del faraón, y el hombre que había sido un esclavo y un prisionero fue elevado a segundo al mando del imperio más grande del mundo. Su sabiduría, forjada en el fuego de la injusticia y el abandono, salvó a naciones enteras del hambre, incluyendo a los mismos hermanos que lo habían vendido por envidia. José no solo sobrevivió al Ayin Jarrá, sino que lo dominó. Demostró que la envidia, por más poderosa que parezca, siempre opera por debajo de la autoridad de un propósito divino. Y no se llevó esa sabiduría a la tumba. Dejó registrada una estrategia que atravesó 3800 años para encontrarte a ti. Hoy, el hombre que fue vendido por envidia dejó el mapa para el que es envidiado. Y ese mapa es exactamente lo que te muestra cómo construir tu cobertura. Imagina que tu vida es un coche de alta gama, diseñado por el mejor ingeniero del universo para ir a 200 kilómetros por hora en la autopista de tu destino. Dios te da el volante, el depósito lleno y un GPS claro. Pero el envidioso no tiene las llaves de tu coche, no puede pincharte las ruedas, no puede romperte el motor. Entonces, ¿qué hace? Se especializa en una sola cosa: tus espejos. Primero, ensucia tu espejo retrovisor con fantasmas de tus fracasos pasados. Te hace mirar constantemente hacia atrás, a la herida, al error, a la traición, hasta que tienes miedo de acelerar. Luego, manipula los espejos laterales. Pone reflejos de otros coches que parecen ir más rápido, que brillan más, que toman atajos. Te obsesiona con la comparación, haciéndote dudar de tu propio carril, de tu propia velocidad, de tu propio diseño. Pero su obra maestra es el parabrisas. No lo rompe, lo empaña, sopla sobre él el vaho de la ansiedad, la duda, las opiniones ajenas, las preocupaciones razonables. Y de repente tú, que fuiste diseñado para la alta velocidad,
Estás yendo a 20 por hora, con las luces de emergencia puestas, porque ya no confías en la carretera que tienes delante. El problema nunca fue el coche, fue que te convencieron de que conducir dependía de la claridad de los espejos y no de la certeza del motor que ruge bajo el capó. El Ayin Jarrá no puede detener tu llamado. Solo puede convencerte de que te detengas tú mismo. Ahora entiendes que no eres un conductor imprudente. Has estado conduciendo en medio de una niebla deliberadamente creada para detenerte. Y la cobertura del Salmo 91 es el sistema que limpia esos espejos y desempaña ese parabrisas, permitiéndote ver la carretera con la claridad con la que Dios la diseñó. Es la autoridad para reclamar la velocidad para la que fuiste creado. Pero el nombre que acabas de recibir, Ayin Jarrá, es solo la primera capa de la revelación. Es el nombre del arma, pero aún no te he mostrado la mano que la empuña, ni el motivo por el cual apunta específicamente hacia ti. La verdad más profunda todavía está por venir y tiene tu nombre inscrito en ella. Déjame detenerme por un minuto completo y poner todo lo que acabas de escuchar en palabras simples, sin poesía, sin metáfora, solo los hechos. Primero, el agotamiento, el autosabotaje y la soledad que sientes no son imaginarios ni son tu culpa. Segundo, son los síntomas de un ataque espiritual específico y real, llamado Ayin Jarrá. Tercero, este ataque no es aleatorio. Se dirige a personas con un llamado divino, como José. Cuarto, ahora que tiene nombre, ha perdido poder sobre ti porque ya no opera en la oscuridad de la ignorancia. Y aquí está quién eres tú dentro de todo esto. Eres un objetivo porque eres un elegido. La envidia no se enfoca en contenedores vacíos. Se enfoca en ti porque llevas algo de valor incalculable. Una unción, una promesa, un destino. El ataque no es una señal de tu fracaso, sino la confirmación de tu elección. Eres la persona con la túnica de colores en una habitación llena de túnicas grises. Ahora lo que viene a continuación es crucial, porque una cosa es identificar al ladrón y otra muy distinta es instalar un sistema de seguridad para que nunca más pueda volver a entrar. Lo primero ya lo hicimos. Lo segundo lo empezamos ahora. Y dentro de este ejército de elegidos, hay 3 tipos de portadores de unción que el Ayin Jarrá busca neutralizar con prioridad. Escucha atentamente, porque te reconocerás en uno de ellos. El primero es el portador de la llama. Eres la persona designada para iniciar cosas, para llevar la antorcha en medio de la oscuridad, para traer calidez a ambientes fríos. Eres el catalizador, el que enciende la chispa. La implicación espiritual es que tu propia luz, por su naturaleza, expone la oscuridad y la inacción de otros, y eso genera envidia. Tu vulnerabilidad es la ingenuidad. Crees que todos se alegran con el fuego, sin darte cuenta de que tu llama atrae a insectos nocturnos que no quieren la luz para ver, sino para consumirla y apagarte. El segundo es el arquitecto de lo nuevo. Eres el constructor, el visionario que ve una catedral donde otros solo ven un terreno baldío. Ya sea un proyecto, una familia, un negocio o un ministerio, tu don es edificar desde los cimientos, traer a la existencia lo que solo existía en tu mente y en el corazón de Dios. Espiritualmente, cada ladrillo que pones es una afrenta al espíritu de ruina y estancamiento que domina a tu alrededor. El envidioso no odia el edificio, odia al arquitecto, odia la audacia de construir un futuro que él era incapaz de imaginar y buscará crear fisuras en tus cimientos antes de que la obra esté completa. El tercero es el conector de destinos. Tu don no es tanto iniciar o construir, sino tejer. Eres un puente humano. Conectas personas, abres puertas, presentas al necesitado a quien tiene la solución. Tu mayor alegría es ver a otros prosperar gracias a una conexión que tú facilitaste. Eres el guardián de las llaves de las puertas de oportunidad. Pero el Ayin Jarrá ve tu llavero y lo codicia. Cada puerta que abres para otro es una que, en la mente del envidioso, no abriste para él. Atacará tu reputación y buscará aislarte, porque un conector de destinos aislado es un puente derrumbado.
incapaz de cumplir su propósito de llevar a otros a su tierra prometida. Si has reconocido tu identidad en una de estas tres descripciones, si has sentido el peso de ser un portador de la llama, un arquitecto de lo nuevo o un conector de destinos, escribe en los comentarios ahora mismo: mi llamado es mi escudo. No es una frase de motivación, es una declaración de guerra. Es tomar el mismo motivo del ataque y convertirlo en el fundamento de tu defensa. Mi llamado es mi escudo. Sella esto en el mundo visible. Y mientras declaras esto, asegúrate de estar suscrito a este canal y de haber activado la campana, porque esta conversación no termina aquí. Cada video es una capa más de la armadura, una instrucción más para la batalla que estás enfrentando. Suscribirte no es un acto digital, es un compromiso espiritual de no volver a caminar solo en esta guerra. Y como te prometí, aquí tienes la herramienta de defensa inmediata. Se llama el sello de la primera noche. Úsalo siempre en la primera noche después de cualquier victoria, grande o pequeña, antes de que tu cabeza toque la almohada. Es un protocolo de 3 minutos. Paso 1. Aislamiento y reconocimiento. Encuentra un lugar donde puedas estar solo por 3 minutos. Cierra los ojos y trae a tu mente la victoria del día. Siente la alegría, pero inmediatamente después reconoce en voz alta y en un susurro: Padre, reconozco esta victoria y reconozco mi vulnerabilidad en esta primera noche. Paso 2. Declaración de cobertura. Con los ojos aún cerrados, pon una mano sobre tu corazón y di estas palabras exactas: en el nombre de Jesús, sello esta bendición bajo la sangre. Ninguna yin jarra, ningún drenaje espiritual, ninguna palabra de duda o envidia tiene permiso para tocar la alegría o el fruto de lo que he recibido hoy. Habito bajo la sombra del Omnipotente. Paso 3. El sello sensorial. Permanece en silencio por 1 minuto más. No ores, no pidas, solo escucha. Sentirás una de 2 cosas: o una sensación de calor y paz que desciende sobre ti, o la disipación de una ansiedad que no sabías que tenías. Esa es la confirmación. El sello está puesto, la cobertura está activada, y esta herramienta que acabo de poner en tus manos es una puerta. Pero existe una diferencia entre abrir una puerta y habitar la casa entera. Lo que te entregué ahora cubre las próximas horas. La primera noche es una cobertura. Lo que está en el primer comentario fijado cubre los 7 motivos por los cuales el drenaje espiritual te eligió como blanco, no aleatoriamente, no por accidente, sino porque algo específico en ti activó el Ajin Jarra sobre tu casa. Muestra los 3 patrones que usa para llegar a tus proyectos y te da el ritual completo de cobertura que ejecutas antes de cada avance en tu vida por los próximos 12 meses. Acabas de ser declarado un portador de la llama. Pero un portador de la llama sin un escudo completo es el faro principal de un coche que, por su propia ingenuidad, cree que todos los otros coches en la carretera celebran su luz, sin darse cuenta de que algunos solo se acercan para causar un accidente en la niebla. El sello que recibiste ahora es real. Lo que está en el primer comentario fijado es lo que transforma ese sello en una armadura. Y mientras escuchas esto, alguien como tú ya ha abierto el enlace y está leyendo el tercer motivo. No te estoy apresurando. Te estoy diciendo que el enlace sigue allí, exactamente donde esperabas encontrarlo, esperando la misma decisión que estás tomando ahora. Pero antes de que decidas, necesito mostrarte lo que el envidioso va a intentar hacer contra esta herramienta en las próximas 72 horas. En el momento en que empieces a operar en lo que acabas de recibir, y esto va a suceder en las próximas 72 horas, 3 cosas específicas serán lanzadas contra ti. No como un quizás, sino como un protocolo de contraataque del enemigo que ahora sabe que tú sabes. Reconocerlas es la mitad de la victoria. No te asustes, prepárate, porque a cada táctica le he traído una contraarma que la desarma en el acto. La primera táctica se llama «La bomba de duda es solo coincidencia». De repente, la fatiga que sentías se aliviará un poco. El proyecto que estaba estancado recibirá una pequeña buena noticia. La persona que te drenaba
te enviará un mensaje amable, y una voz que suena exactamente como la tuya susurrará: ¿ves? Era solo una mala racha, estabas exagerando. Su objetivo es hacerte sentir ridículo por haber creído en una guerra espiritual, para que bajes la guardia y abandones el escudo. Tu arma contra esto es una declaración verbal inmediata y una acción física. En el momento en que escuches esa voz, di en voz alta: rechazo la paz que negocia mi cobertura. Y luego, ve y bebe un vaso de agua, no por sed, sino como un acto profético de que te estás llenando de la unción que el enemigo intentó drenar. Estás reclamando tu fuente, y te anclas en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La segunda táctica es la crisis de distracción. Justo cuando te dispongas a aplicar el sello de la primera noche, después de una victoria, o a leer el libro digital, estallará una crisis urgente e inesperada. Una discusión familiar de la nada. Un problema en el trabajo que no puede esperar. Un electrodoméstico que se rompe. El objetivo es simple: robarte esos 3 minutos de aislamiento, secuestrar tu enfoque y hacer que la aplicación del sello parezca un lujo que no te puedes permitir en medio del caos. Tu arma aquí es la desobediencia santa. No ignores la crisis, pero tampoco obedezcas su urgencia. Detente, mira el caos y di en voz baja: te veo. Eres una distracción. Y antes de atender el problema, toma 30 segundos, no 3 minutos, 30, para cerrar los ojos y declarar la cobertura del paso 2 del sello. Al hacerlo, le enseñas al enemigo que ni siquiera sus crisis de emergencia tienen autoridad para interrumpir un decreto de cobertura espiritual. La tercera táctica, la más sutil, es el aislamiento del que ve demasiado. Las mismas personas que antes te drenaban ahora comenzarán a evitarte, pero de una manera amable. Te dirán que pareces muy intenso últimamente o que estás en otro viaje. Crearán una distancia cortés que te hará sentir como si te estuvieras volviendo un fanático, un paranoico. El objetivo es hacerte sentir tan solo en tu revelación que voluntariamente renuncies a ella para poder volver a pertenecer al grupo. Tu arma es la conciencia de que no estás solo. En este mismo instante, miles de otros elegidos están sintiendo exactamente el mismo aislamiento. Tu acción específica es entrar a los comentarios de este video y no escribir nada, solo leer los testimonios de otros que dicen: mi llamado es mi escudo. Al hacerlo, rompes la ilusión de soledad y te conectas visualmente con el ejército invisible del que formas parte, entendiendo que este aislamiento es en realidad tu graduación. Y sobre ese aislamiento que has reconocido como real, necesito decirte algo ahora. Existen más 4 tácticas además de estas 3. No consigo abrir todas aquí, no por falta de tiempo, por densidad. Cada una necesita de página propia, con la contraarma exacta, con la declaración verbal específica que neutraliza el ataque en el instante en que llega. Y mientras yo no entrego esas 4 tácticas aquí, el Ajin Jarrah las conoce todas. Todo esto está mapeado dentro de los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia, junto con la secuencia exacta de cobertura aplicada al momento de compartir un sueño, de recibir un elogio o de empezar un negocio. Vas a necesitarlo, no mañana. Vas a necesitarlo esta noche, cuando el Ajin Jarrah intente convencerte de que la alegría que sientes por esta revelación es solo una emoción pasajera y drene tu entusiasmo. Vas a necesitarlo mañana por la mañana, cuando intente hacer que el recuerdo de este video pierda su color y parezca una exageración. Y vas a necesitarlo en la próxima primera noche después de tu victoria, cuando el Ajin Jarrah presione con toda su fuerza para convertir tu gozo en ansiedad. El enlace continúa en el primer comentario fijado. No te estoy apresurando. Te estoy avisando de que el segundo día es más difícil que el primero. Y el Ajin Jarrah sabe esto mejor que tú. Pero antes de que siquiera pienses en hacer clic, necesito mostrarte lo que tú mismo harás en tu contra en las próximas 72 horas. Porque el peor obstáculo no es el envidioso, es la voz que confundes con la tuya.
Hay un mecanismo de autosabotaje que se activará en ti, llamado la voz del estoy exagerando, disfrazada de miedo a parecer malagradecido. Te dirá, tienes un techo, tienes comida, y te estás quejando de energías. Hay gente con problemas reales. Sé agradecido y no busques problemas donde no los hay. Esta voz suena tan humilde, tan razonable, tan piadosa. Por eso es el arma más efectiva del enemigo contra los elegidos, pero no es humildad. Es un tranquilizante espiritual diseñado para convencerte de que no te pongas la armadura. Es el miedo a ser llamado malagradecido lo que te ha mantenido aceptando el drenaje espiritual como si fuera el precio de tus bendiciones. Es la mentira de que la gratitud y la guerra son mutuamente excluyentes, y te ha mantenido con la guardia baja durante años. Tu defensa es un reencuadre inmediato. En el instante en que escuches esa voz, tienes que declarar en voz alta: la gratitud no anula la guerra. Soy agradecido porque estoy en guerra. Agradezco las bendiciones, y precisamente por eso las defiendo. Repítelo hasta que tu espíritu lo acepte por encima de tu razonabilidad. La gratitud es el combustible para la guerra, no la excusa para la rendición. Y hay una última cosa, la que más me preocupa de todas, que yo voy a hacer contigo antes de que este mensaje se cierre. Una acción que es mi responsabilidad como atalaya y que sellará todo lo que has recibido hasta ahora, pero que podría sentirse incómoda. Quédate solo un poco más. Ahora es el momento. Esta es la acción que te dije que podría sentirse incómoda, pero que es mi responsabilidad como atalaya. No te pido permiso, porque un atalaya no pide permiso para proteger el muro. Te pido obediencia. Donde sea que estés, detente. Si estás conduciendo, por favor, detente en un lugar seguro. Si no, cierra los ojos ahora. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Siente su latido. Es el ritmo de un propósito que se negó a morir a pesar de todo. Respira hondo conmigo. Inhala profundamente, llenando tus pulmones no solo de aire, sino de la certeza de que has llegado a un punto de inflexión. Y mientras exhalas, no sueltes solo el aire, suelta el peso, suelta la tensión en tus hombros, el nudo en tu estómago, la fatiga detrás de tus ojos. Estamos a punto de hacer una cirugía espiritual y necesito que estés quieto. Entrégate a este momento. En la autoridad que me fue dada como voz profética para esta hora, yo te libero ahora de la carga de tener que entenderlo todo. Te libero de la necesidad de explicarle a otros lo que estás sintiendo. Te libero de la vergüenza secreta por sentirte drenado, por sentirte solo, por sentir que tu victoria se convirtió en cenizas en tu boca. Esa vergüenza no es tuya, es un implante del enemigo, y en este momento es arrancada de tu alma. Yo te libero del miedo cobarde de parecer malagradecido. Rompo el pacto de silencio que te hizo encoger tus victorias para consolar la mediocridad ajena. Cancelo la falsa lealtad que te exigía sangrar en silencio para mantener una paz que nunca fue real. Desde hoy, tu gratitud se medirá por tu audacia para defender tus bendiciones, no por tu habilidad para esconderlas. Te libero de la comparación con los mismos hermanos que te arrojaron a la cisterna. Te libero de la necesidad de buscar su aprobación, de esperar su aplauso, de medir tu avance con su regla rota. Su opinión fue vetada por el decreto de Dios sobre tu vida. Ya no te defines por el rechazo de ellos, sino por la elección de Él. Y ahora, con tu mano aún sobre el corazón, di esto en un susurro, pero con la fuerza de un ejército. Yo renuncio a la versión de mí que se acostumbró al drenaje. Dilo. Yo renuncio a la versión de mí que se acostumbró al drenaje. Es un divorcio espiritual. Estás rompiendo el acuerdo de convivencia con el Ajin Harra. Y en el espacio que acabamos de crear, yo convoco ahora al portador de la llama, que camina cubierto por la sombra del Omnipotente, cuya luz ya no atrae a los insectos, sino que los ciega. Yo activo en ti el discernimiento para saber cuándo encender la hoguera y cuándo proteger la brasa. Yo convoco al arquitecto de lo nuevo, que ahora edifica dentro de un muro de fuego espiritual, cuyos cimientos son inmunes a las fisuras de la envidia. Activo en ti la sabiduría para construir en silencio
y la autoridad para inaugurar con estruendo en el tiempo de Dios, no en la ansiedad del hombre. Yo convoco al conector de destinos, cuyas llaves ahora son invisibles para el ojo del ladrón, y cuyo corazón está protegido de la amargura del que se siente excluido. Activo en ti la capacidad de abrir puertas para otros sin que tu propia puerta quede desprotegida. Tu generosidad y tu cobertura ahora son una y la misma cosa, pero no digas amén todavía. Hay un sello final que debemos poner y no puede ser puesto solo por mi voz. Necesita la tuya. La parte más importante de la cobertura aún no ha sido activada, porque depende de una declaración que solo tú puedes hacer. Así que no te muevas, no abras los ojos. La cirugía no ha terminado. Lo que viene ahora es la sutura. Quédate conmigo. Y ahora, en la autoridad que me ha sido dada, yo extiendo esta cobertura sobre tu mesa, sobre cada comida familiar que se convirtió en un campo de tensión silenciosa, sobre cada celebración que fue contaminada por una pregunta calculadora. Declaro que la alegría vuelve a tu mesa. Declaro que tus victorias serán celebradas con pureza y que ningún eco de envidia tendrá el poder de convertir el pan en cenizas en tu boca. Tu mesa se convierte ahora en un altar de gratitud, inmune a la yin jarra. Extiendo esta cobertura sobre tu casa, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, sobre la atmósfera de tu hogar. Cancelo toda palabra de comparación, toda semilla de rivalidad que el enemigo intentó plantar dentro de tus muros. Declaro que tu hogar es un santuario de paz, un lugar de descanso y no de drenaje. Que el favor de Dios sobre ti sea una fuente de bendición y no de conflicto para los tuyos. Tus relaciones más cercanas son ahora selladas y protegidas de la frialdad inexplicable. Y extiendo esta cobertura sobre tu trabajo, tus proyectos, tus dones, sobre cada oportunidad que el envidioso intentó sabotear en la orilla. Declaro que el ancla invisible se rompe ahora. Declaro que la niebla del desinterés se disipa. La unción para completar, para terminar, para cosechar, es restaurada sobre ti en este momento. Tus manos ya no construirán para que otros destruyan. Lo que comiences, lo terminarás bajo la sombra del Omnipotente. Yo te vi. Yo siempre te vi. Yo te vi en aquella llamada que debía ser de celebración, sintiendo cómo la alegría se drenaba de tu cuerpo mientras la voz al otro lado hacía preguntas que pinchaban tu entusiasmo. Yo vi tu rostro cambiando, forzando una sonrisa para terminar la conversación, y el vacío helado que se instaló en tu estómago justo después de colgar. Yo te vi frente a ese proyecto casi terminado, con el 90% del trabajo hecho, y de repente sentiste ese desinterés paralizante, esa niebla gris que te convenció de que habías perdido la pasión. Yo vi tu mano alejándose del teclado, cerrando el cuaderno, y la mentira que te susurraste a ti mismo de que quizás no era para ti, sin saber que estabas obedeciendo a un ancla invisible. Yo te vi en esa reunión familiar, encogiendo tu luz, minimizando una victoria para que la fragilidad de otro no se sintiera expuesta. Vi cómo medías tus palabras, cómo diluías tu propio éxito para mantener una paz que, de todos modos, era falsa. Vi el dolor de tener que pedir disculpas en silencio por la bendición que yo mismo te di. Yo te vi en la madrugada, con ese cansancio en el alma que ningún sueño podía curar, preguntándote por qué te sentías tan agotado después de un día de avance. Vi tu frustración, tu confusión, tu espíritu clamando por una respuesta, sin saber que tu cuerpo estaba siendo el campo de batalla de una guerra que aún no tenía nombre. Y te vi hace solo unos minutos, cuando reconociste tu reflejo en esas 5 señales, y un escalofrío recorrió tu espalda. No era miedo, era el Espíritu Santo dentro de ti testificando, es verdad, finalmente es verdad. Yo vi el momento exacto en que la venda cayó y la soledad de tu guerra secreta se rompió para siempre. Nosotros quebramos la bomba de duda es solo coincidencia antes de que llegue. Nosotros desmontamos la crisis de distracción antes de que sea lanzada contra tu ritual de cobertura. Nosotros disolvemos el aislamiento del que ve demasiado
Antes de que forme una pared alrededor de tu casa, camina cubierto, habla cubierto, vive cubierto. Ahora puedes decir amén. Yo te vi en esa reunión familiar, encogiendo tu luz y pidiendo disculpas por tu propia victoria. No abras los ojos todavía. El sello está fresco. Lo que fue sellado aquí ahora será probado en la próxima primera noche después de una victoria, cuando compartas la noticia y esperes la reacción. El envidioso no acepta sin luchar lo que acaba de ser decretado sobre ti, y quien fue comisionado sin cobertura camina en campo abierto. La unción fue confirmada en el cielo. Ahora necesita sobrevivir a la próxima primera noche después de una victoria. Los 7 motivos espirituales por los que los elegidos enfrentan tanta envidia está en el primer comentario fijado, justo aquí abajo, no como un sustituto de lo que recibiste en este mensaje, como compañía para defender lo que fue sellado, porque la unción sin cobertura se pudre en la próxima primera noche después de una victoria, y el envidioso cuenta exactamente con la primera noche después de una victoria. Menos que un analgésico que compras en la farmacia para un dolor de cabeza que no es físico, sino espiritual. Menos que el postre que te permites para intentar sentir una dulzura que la amargura ajena te robó durante el día. Con garantía de 7 días. El riesgo es nuestro. La mano es tuya. Haz clic ahora mientras el decreto aún está vivo en tu pecho. No mañana, no después de la ducha, no después de hablar con alguien, porque la primera persona con la que hablarás tendrá una opinión razonable que costará el escudo de tu casa, porque quien lo deja para después, lo deja para nunca, y el envidioso ya lo sabe. Contó con el después cuando recibiste el último mensaje que te transformó, y el anterior, y el que vino antes. Este no será uno más. Esa voz que susurra ahora, ¿realmente lo necesitas? Espera un poco. Quizás estás exagerando. Mañana lo piensas mejor. Agradécelo y no busques problemas. Esa voz no es tuya. Suena como tuya. Usa tu vocabulario. Conoce tus excusas. Pero es la voz de aquel que perdió hoy en el tribunal del cielo y está tratando de recuperar terreno antes de tu próxima primera noche después de una victoria. Cada segundo que esa voz gana es un segundo que el decreto pierde temperatura. Haz clic antes de que el envidioso hable más alto que el decreto que acaba de ser sellado sobre tu cabeza. Hay un último paso, y lo que acabas de recibir es la cobertura para el ataque externo. Pero existe un ataque más sutil que no viene del envidioso, sino del espíritu de orfandad que a veces susurra a los propios elegidos, haciéndoles dudar de su herencia. El próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo se llama Las 3 señales de que un elegido está operando con un espíritu de orfandad. Es la siguiente capa de tu armadura. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora. Y todavía en este video, elegido, antes de que cele esta hora contigo, quiero recordarte por última vez que este ministerio existe gracias a la generosidad de los elegidos que devuelven una parte de lo que reciben. Si cada palabra que has escuchado hoy te ha servido, considera hacer una donación voluntaria en el enlace que también está en el primer comentario fijado. Es la forma en que mantienes esta voz en el aire para que otro elegido, perdido en el mismo desierto en el que tú estabas, pueda encontrar el camino a casa. Este fue mi último pedido. Te espero allí, elegido. Ahora, con los ojos todavía cerrados, declara en voz alta, allí donde estás, para que las paredes de tu casa escuchen, para que el cielo registre, para que el infierno tiemble. Yo recibo esta cobertura, yo acepto este comisionamiento, yo firmo con mi nombre el final de mi ingenuidad y el comienzo de mi autoridad. Amén con toda la fuerza, amén con toda la intención. Y ahora comparte este mensaje. No lo compartas en tus redes sociales. Envíalo directamente a una persona. Alguien que necesita exactamente el mismo escudo que tú recibiste aquí hoy. Alguien que está experimentando ese agotamiento que ningún médico puede diagnosticar y que se siente culpable por no poder celebrar sus propias victorias.
Mándale este mensaje ahora. Y si esa persona quiere ir más allá, el enlace a El Escudo contra la Envidia está en el primer comentario fijado, esperando de la misma manera que te esperó a ti. No es un favor tuyo, es servicio, y el cielo lo ve. Está hecho. Lo que fue entregue aquí fue entregue. No eres la misma persona que eras cuando pulsaste play. Siente esta gravedad por un momento más. La próxima primera noche, después de una victoria, puede esperar otros 10 segundos.